Buenos días, amigos televidentes. Despierta con CDN. Martes 31 de mayo, se va mayo. Se va lloviendo, está lloviendo en la capital y creo que en gran parte del país. Mayo entró con lluvia, se va con lluvia y mañana que se inicia la temporada ciclónica parece que comenzará con lluvia. Una temporada ciclónica que según los expertos pinta activa. Más de un 65% de probabilidades de que esté por encima de lo normal. O sea, si lo normal es un 65% de que venga algún huracán, bueno, por lo menos para el Caribe. Ojalá que sigamos nosotros benditos, porque hace tiempo que no nos cae nada malo por aquí. Ave de mal agüero, aléjense. Señores, estuve mirando el precio del barril del petróleo. Ayer cerró en 115 y hoy abrió en $118 el Texas. Recuérdense que 115, según la locución del principio de marzo del presidente Abinader, era el tope para el gobierno asumir entre 600 y 1.000 billones semanales, aunque está asumiendo más de 1.000 millones a la semana. Y vamos a esperar mañana, miércoles, porque el miércoles es el corte, a ver si pasa la semana de 115, entonces ahí sí no hay subsidio. Bueno, le van a descontar el avalore, dijo el mandatario, pero si sigue así, la cosa no pinta buena como no pinta buena en Europa, que el barril de ellos para allá, el Brent, por primera vez pasó de los $120. Estamos en guerra, aquí y en toda parte del mundo. Los buenos días a Catherine y a Yulisa Céspedes. Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días, Yulisa. ¿Cómo están? A toda la gente que nos sintoniza en Despierta con CDN, verán que tenemos un set algo distinto. Lo digo por la audiencia que es allí fiel de todos los días. Además, la detallista, porque hay quien no necesariamente se fija en los detalles. Hoy tenemos un programa interesante. Tendremos debates sobre una legislación que compromete la labor de los periodistas, de los comunicadores, pero también de cualquiera que con su celular escriba cuanta cosa se le pase por la cabeza. Ya el debido derecho, más bien el debido respeto a la moral ajena está contemplada en la Constitución, pero de eso vamos a hablar más adelante porque hay un nuevo proyecto de ley. Lo lamentable es que al parecer la senadora que ha propuesto esta legislación no pudo contactarnos a última hora, cosa que nos da, nos quita una pata de la mesa. Era interesante, pero a fin de cuentas aquí tenemos el proyecto para esbozarlo, revisarlo durante la jornada de hoy. Hoy es el Día Internacional del No Fumador. Todos aquellos que en algún momento han decidido fumar y dejar de fumar, pues es un buen día para recordar que eso es una victoria. Nelson Rodríguez, ¿cómo estás? Yulisa, ¿cómo estás? Para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió, dijo la senadora ayer. Ahora para allá con esos 3 leones, dijo ella. Pero bueno, aquí somos buenos y los esperamos con los brazos abiertos. La gente tiene que tener el valor de defender lo que propone y defenderlo en cualquier escenario. Simplemente son preguntas que yo creo que la senadora tiene que responder, porque la ley del buen nombre, como ella lo ha denominado, también se ha titulado como la ley Mordaza de la República Dominicana, y esa ley tenemos que aclararla y la aclaramos hoy en Despierta con CDN. También tenemos que decirles, levantándose, que el gobierno ha licitado 800 kilowatts en energía y ya se habla de que una nueva planta termoeléctrica costaría $1.800 millones. Se estaría hablando de, algunos dicen 1.200, ayer dijeron 1.800. Estaríamos hablando de una nueva Punta Catalina, pero todavía no tiene nombre. Ya los empresarios están prestos a cantearse, poner su bolsillo, porque dice el gobierno que no va a salir de los fondos del Estado, y eso dicen que siempre es una buena opinión y que eso siempre es una buena decisión, pero vamos a ver las letras chiquitas del contrato de la planta para ver si todo va a ser color de rosa, al menos va a ser color electricidad, y qué bueno que así sea. Y los pollos no están caros. Ya dice el gobierno que los pollos están, ¿qué dice el flaco? Vamos a tener más planta que luz, dice el flaco. Los pollos no están caros. Y las que faltan. Y depende de dónde usted lo compre. No están a 100 pesos, como dice el líder. Líder, usted está comprando caro, está comprando donde no debe. Mande la muchacha a la pollera y a los mercados, que ahí es donde está barato. En los supermercados, la historia es otra. Pero hay que pasarle balance a todo lo que pasa durante el día de hoy. Nos vamos de inmediato a los titulares. Descargan imputados del caso Supertucanos. Ministerio Público dice que apelará la sentencia.
Juez mantiene en prisión a Alexis Medina y otros 2 imputados del caso de corrupción Antipulpo. Aplazan para el próximo lunes el fallo contra imputadas por la venta irregular de los terrenos de los Tres Brazos. Debatimos con comunicadores y especialistas el proyecto de ley que regula la protección al derecho a la intimidad, derecho al honor y el buen nombre. Samuel Guzmán nos presenta los temas que están quemando las redes. Vamos a pasar balance a la agenda informativa con la portada del periódico El Caribe y cdn.com.do. Francisco Medrano está listo ya para contarles qué es noticia. Francisco, buenos días. Hola, Yulisa, buenos días. Saludos para Catherine, para Nelson y nuestros amigos televidentes que siempre están en sintonía con esta entrega de Despierta con CDN. Rápidamente vamos a presentar la portada del periódico El Caribe en este martes 31 del mes de mayo. Iniciamos con esta información del caso Super Tucano, donde todos los imputados quedan libres. Las juezas actuantes dictaron sentencia absolutoria a favor de los encartados, en este caso de sobornos. En otro tema, la inseguridad impacta el presupuesto de las empresas. Y es que dueños de negocios se quejan de que la alta carga que representa la colocación de equipos para tratar de aminorar esta problemática resulta insostenible. En otro ámbito, atracadores ponen la mira en taxistas por plataformas. Los conductores de esta modalidad de transporte se enfrentan a peligrosa red que ha cobrado la vida de al menos 4 personas durante este año. Y cerramos la portada del periódico El Caribe con la conmemoración a héroes del 30 de mayo. Manuel Tejeda, presidente de la Fundación Héroes del 30 de mayo, hizo un recuento de las diferentes gestas patrióticas que enfrentaron al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Vamos ahora a compartir con todos ustedes en esta mañana la contraportada del periódico El Caribe con informaciones del mundo de los deportes y mostramos al dominicano Al Horford, quien obtuvo un bono de $5 millones por ir a la final de los Celtics. El estelar nativo de Puerto Plata, que ahora se ha hecho popular en la NBA con la frase de lo mío, está viviendo uno de sus mejores momentos. Y también les invitamos para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do para que conozcan de otras informaciones nacionales e internacionales, como esta del Ministerio Público, que dijo que apelará a sentencia que favorece a acusados del caso Super Tucano. En otra noticia, ratifican prisión preventiva a Alexis Medina y otros 2 implicados en el caso Antipulpo. Y cerramos la colocación de la web de CDN con la reacción de la única Miss Universo de República Dominicana, Amelia Vega, tras la hazaña de su esposo Al Horford en la NBA. La historia completa usted la puede leer en nuestro portal www.cdn.com.do. También les invitamos para que adquieran la edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Yulisa, es todo lo que tenemos. Retorno contigo. Gracias, Fran. Las condiciones del clima con Jean Suriel y su reporte. Muchas gracias, Nelson. Muy buenos días. Tenemos en las condiciones meteorológicas en República Dominicana la continuación de las lluvias. En gran parte del país podrían desarrollarse estos aguaceros y precisamente lo hacen por el impulso de un sistema de alta presión que tiene su centro al norte de la región del Caribe. La alta presión aporta vientos que llegan desde el este-sureste a nuestra región y específicamente en República Dominicana arrastran fragmentos nubosos localizados en el mar y estos fragmentos de humedad aumentan la posibilidad de precipitaciones en gran parte del país. Así seguiremos en las próximas 24 a 48 horas porque también está desarrollándose una vaguada sobre Bahamas para aportar más nubosidad
a nuestra región. Para el transcurso de esta mañana se esperan lluvias hacia el sur, sureste, también hacia el este, noreste y parte de la cordillera central. Para esta tarde, las precipitaciones estarán extendiéndose igualmente hacia el norte, noroeste y zona fronteriza, y hacia el suroeste podrían registrarse también algunas precipitaciones dispersas. Mientras tanto, damos seguimiento a los remanentes de Ágata, que impactó ayer en México como un huracán categoría 2. No pertenece al Atlántico, pero sus remanentes podrían pasar a nuestra región del Caribe, donde podrían fortalecerse más adelante al final de esta semana como un sistema de baja presión. Y hay que vigilarlo porque tiene una alta probabilidad de que se convierta en una depresión o tormenta para afectar a Cuba. Por el momento, las proyecciones no anticipan riesgo para República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, Jean Suriel. A partir de mañana hay que estar encima del tiempo que se inicia la temporada de huracanes. Temporada de huracanes, temporada ciclónica, así es. Queremos saludar a la audiencia de Facebook Live. Allí tempranito nos saluda Roberto Clase, Felipe Padilla Fernández. Roberto Clase lanzándole fuego a la senadora proponente del proyecto de ley del que vamos a conversar hoy. Frank Pérez Mota está con nosotros, también Rafael Emilio Soto Jiménez. Lamentablemente no puedo hacer referencia a la totalidad de sus comentarios porque tenemos poco tiempo hoy. Mel Argüello está con nosotros, también Miriam Cáceres, Henry Santana está en Higüey. Héctor Franco nos habla de semana de fallos judiciales, descargos y entendimiento entre Juan Uvieres y el padrino del cooperativismo y las rutas de los paradores. Alexis Medina, sin novedad, ¿qué país nos gastamos? Héctor Franco también se refiere al caso de Jean, a los radares. Está José Junior Serrano hablando de caos en el tránsito, también a usos de los motores. Está comentando que los motores se posicionan en las esquinas para recaudar fondos. Y queremos dar un breve detalle, una breve reseña sobre un accidente que ocurrió esta mañana y que está en desarrollo en el malecón con la avenida Máximo Gómez. Nuestro compañero D'Angelo Reed está yendo hacia allá, pero les advertimos, en el caso de que usted tenga que trasladarse por esa zona, que una patana lamentablemente volcó y está generando fuerte congestionamiento vehicular, específicamente en la avenida George Washington, conocida como el Malecón de Santo Domingo. Esta información la ampliaremos un poquito más adelante con nuestro compañero D'Angelo Reed. Esperemos que no hayan víctimas fatales. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos ya. Regresamos a Despierta con CDN, son las 7:23 de la mañana. Vamos al interior del país a pasar un resumen de todo lo que ha acontecido. En Villa Central de Barahona, 2 hombres resultaron heridos en medio de un incidente cuando otros 2 a bordo de una pasola la emprendieron a tiros en contra de una multitud en un colmado. Los heridos son Jesús Paredes de los Santos, de 50 años, y José Bello, de 18. La policía capturó y puso a disposición de la justicia a 3 personas sorprendidas en flagrante delito, realizando un asalto a un hombre de nacionalidad haitiana en el sector Don Percio de la Vega. Los apresados son Christopher Armando Rosario, de 21 años, y Eduard Blanco Díaz, de 29 años, y un adolescente de 16 años. En Santiago, la unidad de antirruidos de la policía realizó varios operativos donde apresaron decenas de personas y ocuparon más de 60 cajones de bocinas por la contaminación acústica. Dichos operativos se extendieron a los municipios de Licey, Almedio en Santiago y en Moca, provincia Espaillat. Una turba irrumpió en el área de emergencia del hospital del municipio de Sabana Iglesia en Santiago en búsqueda de ajustar cuentas con unas personas que habían llegado heridas. Según las informaciones, en horas de la madrugada se registró un conflicto durante el cual resultaron heridas 4 personas. Habitantes de la comunidad de Villatrina en la provincia Espaillat junto al movimiento Los Peregrinos de Moca pidieron al Ministerio de Educación la destitución de la directora del Distrito Educativo 0601, Carmen Marisol León, por supuestas anomalías. Entre las denuncias que hacen los municipios está el nombramiento de familiares,
así como supuestamente profesores que viven en Estados Unidos y continúan en la nómina del ministerio, entre otras. Yanela Pimentel, CDN. Gracias, Yanela. Dice Alexis Medina que lleva 18 meses preso, que es una injusticia. Pero el juez Delvi Peguero, del 7º juzgado de instrucción, dijo: usted va a seguir preso, la pelota pica y se extiende, y ratificó su prisión preventiva. Alexis es el principal imputado en el llamado caso Antipulpo. El magistrado Peguero también ratificó la prisión preventiva a José Dolores Santana Carmona y Huaca Bernabel Méndez, encartados en el expediente acusatorio de asociación de malhechores integrada por funcionarios y particulares para sustraer fondos de diferentes instituciones estatales. Las documentaciones aportadas en ocasión de la demostración de la tipicidad no resultan suficientes para destruir el ya tomado en cuenta peligro de fuga fundamentado en la gravedad del hecho que hoy se revisa. Bueno, mientras averigua el caso, Alexis seguirá preso. Se quejó de que le dieron sopa con pelo. Pero el mismo juez más temprano había... ¿Le dieron qué? ¿Sopa con pelo? Sopa con pelo. Yo me imagino que tenía unos pelos ahí. Algún gato pasó cerca. Pero ya va. La vela de cerdo, dicen aquí. Pero ahí está la queja de Alexis. 18 meses, seguirá preso. Lo están maltratando. El juez aplazó para el 27 de junio también el conocimiento de la fase preliminar contra 28 personas y 21 empresas implicadas en este caso de corrupción, o sea, el Antipulpo. El aplazamiento se produjo a solicitud de varios abogados de las defensas en procura de documentos que deben recibir de parte del Ministerio Público, a quien acusa de retrasar su entrega. Bueno, eso es parte de los procesos judiciales, eso lo hemos hablado en distintas oportunidades acá, sobre el asunto de la dilación, sobre si se corresponde o no con la justicia y con el buen derecho que una persona tenga que pasar durante tanto tiempo por esas audiencias preliminares, fases preliminares de un proceso judicial antes de lo que es realmente el juicio. Y hay quienes incluso dicen, como es por ejemplo en el caso de Embraer, que hay un maco, porque si usted es inocente y tiene que pasar todo ese tiempo preso o sumergido en un proceso judicial, eso va, por supuesto, en contra de su moral, en fin, le acaba en la vida a alguien que sea realmente inocente. Pero ese es el procedimiento. Yo incluso he consultado a algunos abogados, juristas, ¿verdad, Nelson? Sí. Bueno, hay abogados y hay juristas. Sí, bueno, pero yo he consultado a juristas y me dicen, no, la situación no es distinta a la que ocurre en otros países. O sea, los procesos judiciales suelen tener esa característica necia, porque se dilata demasiada la respuesta, tanto como para los procesados como para la sociedad que está demandando. Y de por medio, final está la presunción de inocencia, de por medio. Eso se va a pique. Que es el asunto. Eso se va a pique. Bueno, Alexis dice que le han dañado la moral durante todos esos meses, que lo han maltratado, que le han violado derechos humanos. Y el Ministerio Público dice, bueno, pero si está retrasado el conocimiento de la audiencia preliminar, no es por culpa de nosotros, porque nosotros estamos listos para ir a juicio. No, pero el Ministerio Público pide, en todos los casos, el Ministerio Público, después que pasa todo el tiempo, está pidiendo nunca ha estado blindado. Y eso de la moral y el daño, sí. Miren a Peña Antonio, a Piscini, a todas esas cosas. Bueno. Eso sí que es como dice el merengue, te dije que coge esa mano pelada, no es que dice el merengue ese del campo. Mira, ayer estábamos esperando resolución de varios casos. No hay resolución nada, salvo en el del Embraer, que lo dejamos para el final. Pero mientras tanto, sepa que el 6º juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó el fallo contra 11 personas y 6 empresas. No podían darle ese palo doble a la gente. Me refiero específicamente al caso de los 3 brazos. No podían despachar 2 casos de importancia mayúscula como el de Embraer y los 3 brazos el mismo día. El aplazamiento se produjo, según dicen, porque el dispositivo no estaba listo. Lo dice el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró. Se aplazó bajo el criterio de que el auto no estaba listo y que necesitaba un poco más de tiempo, y por eso lo suspendió para el próximo lunes. Aquí estaremos con más fuerza
con más voluntad, esperando que ese auto de apertura a juicio no solamente se limite a enviarlo, sino nosotros estamos proponiendo desde el punto de vista jurídico que hay que cambiar toda esa medida. No es justo que una gente que vendía en un barrio estén en su casa, estén caminando la calle, como si no se tratara de un elemento tan grave como el que se cometió en Los Tres Brazos. Nosotros creemos que definitivamente esto manda una mala señal, pero el comité no se va a cruzar de brazos. Llamamos a los tribunales de la República, llamamos al presidente de la República a que esté consciente de que cualquier situación que se presente con esta sentencia tendrá a Los Tres Brazos en la calle, como lo anunciamos el pasado jueves. Bueno, los imputados por este caso, recuerden, son Leoncio Almanzar, Manuel Aybar Ferrando, Irving José Cruz Crespo, Rosabel Castillo Rolfot, Juana Inés Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Carlos Iris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, todos con diversas medidas cautelares. Nadie preso, ¿eh? Bueno, nadie preso. Y no. la figura de la que estábamos hablando se ha repetido. En el caso de Los Tres Brazos, vendieron un barrio entero, pero no el barrio solo. El barrio con la gente adentro inclusive. Bueno, decía el Ministerio Público cuando presentó ese caso que vendieron el barrio con la gente adentro, con escuelas, con negocios, con todo, con destacamento, y que lo vendieron todo. La verdad es que este ha sido un caso que causa indignación desde el principio. La empresa Titulatec, que es la que estaba involucrada en este caso, ella presentó sus argumentos en su momento, dijo que habían terrenos que eran invadidos, el gobierno dice que eran del Estado. Eso la verdad es que se tiene que aclarar en el juicio, pero la realidad es que ahí hubo un proceso que luego se determinó que era irregular porque vino el gobierno a la, digamos que Robin Hood, a la salva de la gente y se determinó que no tenían que comprar los terrenos, pero ya habían personas que habían realizado procesos de compromiso económico con algunos bancos, inclusive un banco del Estado. Claro. Y esa gente tienen ahí, muchos de ellos tienen esos préstamos activos. Hay que ver en qué va a terminar el tema de Titulatec, pero ese fue uno de los grandes temas donde se dijo que habían visos de corrupción y su principal y los principales imputados están ahí, pero vamos a ver si con eso se pretende hacer lo mismo que con otros casos de corrupción, donde la estrategia es darle larga, jugar al tiempo, jugar al olvido, eso, para la que dilación, entonces lo que luego, estábamos hablando antes, para que entonces luego esa técnica te permita fallar y le permita no tener a los jueces ningún tipo de compromiso con la verdad, como ha pasado con otros casos. De ahí, ayer, como les dije, fue un día de juicio. Y también ayer le tocaba el turno a los tucanos. Este sí que no ha pasado desapercibido. La gente ha quedado sorprendida porque el tercer tribunal colegiado del distrito ha descargado a los imputados, que eran el exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, y otros dos procesados por los sobornos, dentro de lo que estaba el señor Pichini Núñez. Supuestamente fueron pagados por la empresa Embraer, suplidora de 8 aviones supertucanos, que ella misma hizo el acuerdo con la República Dominicana, con la justicia de la República Dominicana, aceptó que entregó soborno, pagó la multa de $7 millones, pero no aparecen los sobornados, señores. Me suena conocido. De las maravillas. Me suena conocido. El caso, este es el hermano gemelo de Odebrecht. Exacto. Vamos a verlo de del hermano chiquito, pero sí, odioso de Odebrecht. Las pruebas aportadas por el Ministerio Público no fueron suficientes para que las magistradas Arlyn Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez enviaran a la cárcel a los implicados en el caso de presuntos sobornos de los aviones Super Tucano. No ha quedado comprometida la responsabilidad penal de los imputados en los hechos que le han sido presentados. Además del general Peña Antonio, fueron absueltos el coronel Carlos Pichini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, y el empresario Daniel Aquino Hernández. Fue mucho tiempo de sufrimiento y fue mucho tiempo de dolor. Ese es otro capítulo de mi vida y pues nada, lo que sufrí ya lo sufrí y ojalá que sirva esto de lección para que el Ministerio Público sea objetivo y nada. De inmediato, la Procuraduría Anticorrupción
advirtió que recurrirá a la decisión del tribunal. Hemos observado contradicciones y argumentaciones que nosotros no compartimos. Las juezas liberaron además de responsabilidad penal a las empresas 4D Business Group y Magicorp. Aneudis Martich, CDN. Miren, descargaron a todo el mundo. Ahí no quedó uno en el expediente, pero yo le tengo un TBT para la memoria. El 3 de diciembre del 2018, Embraer pagó $7 millones a la República Dominicana cuando aceptó que pagó sobornos para vender los aviones Super Tucanos. La empresa, además, ese día entregó los documentos acordados con la Procuraduría General de la República de entonces por los sobornos que la compañía había pagado en el país para la venta de los 8 aviones Super Tucanos en el año 2008. Y al aceptar la multa, aceptar el hecho y pagar la multa, Embraer dijo que había entregado a la Procuraduría General de la República los documentos que probaban a quienes ellos le habían pagado los sobornos. Eso dijo Embraer y eso dijo la Procuraduría General en ese momento y cobraron sus $7 millones. Pero ayer dijo la presidenta del tribunal, que también les traigo el TBT, aunque la memoria, esa memoria de 24 horas, y ella decía: no ha quedado comprometida la responsabilidad penal de los imputados en los hechos que han sido presentados. El tribunal no está para sentencias que apacigüen la furia de la opinión pública o el poder político. Esa magistrada se llama Arlene Ventura, que es la presidenta del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Y ella decía: yo no tengo que emitir una sentencia para que se sientan bien la sociedad ni los medios de comunicación. Dentro de lo que yo tengo, ellos no tienen responsabilidad penal. La verdad es, señores, que ustedes se acuerdan cuando denunciábamos que los tribunales del país se estaban acomodando para que este tipo de cosas pasaran, y en aquel momento, en el 2008, en el 2010, 2012, cuando se hablaba de eso, decíamos específicamente que esto era lo que iba a pasar. Y eso fue la crónica de una muerte anunciada. Para eso querían tener su propia justicia, para eso querían tener sus propios jueces, sus propios tribunales, pero también aquí hay una cosa importante que no la podemos dejar afuera. Si la presidenta del tribunal colegiado dice que en lo que a ella le presentaron no hay compromiso penal para los imputados, entonces ahí hay que dirigir los ojos a quienes instrumentaron el expediente. ¿Y qué pasó durante todo ese proceso? Que aún habiendo el sobornador dicho: sí, yo lo soborné, le di tanto a fulano y tanto a fulano, y ellos, con ese favor económico, ellos me compraron los aviones. Pero aquí las autoridades no encontraron pruebas. La verdad es que eso es un golpe para la lucha anticorrupción y para la intención y el deseo que tiene la gente de el fin de la corrupción en el país. Ya van 2. No se sorprendan ustedes que hayan más. Por eso decía que si de los 3 brazos lo sacaban ayer mismo iba a ser como... Pero van a pasar muchos casos. ¿De cuándo es el Tucano? De 2016, porque los gringos comenzó lo el averiguaron. 16 y el 17 fue que... ¿Y el 17 qué comenzó en enero 17? Marcha Verde. Marcha Verde. Y advertíamos en aquel momento de que no pueden haber corruptos favoritos, que la lucha contra la corrupción estaba muy mal encaminada. Pero ¿qué dice las juezas, Arlene Ventura también, Yulisa? Ella dice, además de lo que tú planteas, que ella no está ahí para apaciguar la furia de la opinión pública. Ella dice: son las pruebas las que al final dirán qué procede y qué no procede. La montaña volvió a parir un ratón y va a seguir pariendo muchos ratones, es más, bigañuelos, que le llaman a los chiquitos, muchos ratoncitos, porque muchos de esos expedientes fueron creados a partir de ruido de la calle. No ve que la corrupción solamente estaba mirando para un solo lado. Exacto. Yo lo digo, la corrupción es un fenómeno de raíces muy profundas en la sociedad dominicana. Lamentable, porque ¿qué es lo que ocurre con eso? Que llega la decepción, que llega el descreimiento en la opinión pública, y dice: aquí no hay cárcel para los corruptos, esta sociedad no sirve. No, lo que no sirven son los procesos
que mal se encaminan y que tienen corruptos predilectos. Miren, ustedes saben qué es lo terrible de todos estos casos. Que cuando se plantea el escenario internacional, la posición de República Dominicana como un país pujante, como un país que ha resultado ganancioso pese a las crisis, etcétera, etcétera, y cuando se pasa la plana, incluso yo estaba revisando el índice de Gini, esta mañana me llamó la atención y dije, voy a revisar el índice de Gini, que es un índice internacional que revela la inequidad o desigualdad desde la perspectiva de lo económico. Y dice que República Dominicana ha venido ganando terreno desde el punto de vista de reducir la brecha entre las personas, la inequidad, reducir la inequidad. Hace quizás 10 años estábamos por encima de 40 y hemos venido bajando, haciendo que el país esté en una situación más competitiva y socialmente más aceptable. Pero ¿qué ocurre? En el 2016 se firmó un acuerdo, no solamente Embraer firmó un acuerdo acá en República Dominicana de $7 millones en donde iba a decir quiénes eran los que recibieron sobornos. La pregunta es, ¿por qué jamás sometieron a Embraer? ¿Por qué ese proceso jamás dio fruto? ¿Por qué nunca se reveló cuál fue el funcionario que, según el Departamento del Tesoro, en el año 2016 recibió casi $2 millones para repartir en el Congreso y que se aprobara la compra de esas aeronaves que se vendieron como la panacea para luchar contra el narcotráfico en la República Dominicana? ¿Por qué, se pregunta el escenario internacional, situaciones como esta se quedan en la nada? Hay muchas respuestas para esa pregunta. Una de ellas apunta hacia la elaboración del expediente acusatorio, a cuál fue el trabajo del Ministerio Público para llevar o no a la cárcel a los que habrían cometido algún tipo de delito. Según la jueza, no habían elementos que permitieran decir que esos casi $4 millones en total se destinaron o cayeron en el bolsillo de cada una de estas personas que estaban involucradas. Pero definitivamente se pregunta uno, tras una declaración como esa del Departamento del Tesoro en el año 2016, cuando dijo textualmente que el fabricante brasileño de aviones Embraer firmó una resolución en ese país, porque recuerden que Embraer cotizaba en bolsa y por eso los Estados Unidos los llaman a capítulo, porque dicen, ven acá, aquí hay cosas que no nos cuadran. Y dice, acordaron pagar una multa de $107 millones en relación con esquemas que involucran el soborno de funcionarios gubernamentales en República Dominicana, Arabia Saudita y Mozambique, y pagar millones más en pagos registrados falsamente en India a través de un acuerdo de agencia falso. Entre las cosas que decía el fiscal en ese momento, decía, entre las autoridades, dice, esta acusación muestra que la Sala Penal responsabilizará, y oigan esto, a quienes tratan la corrupción como un mero costo de hacer negocios. Te digo, y yo hago esa pregunta, ¿es la corrupción en República Dominicana un mero costo para hacer negocios? ¿Es esa una condición para hacer negocios en República Dominicana? Que si a usted le piden, usted da, o que si usted llega repartiendo porque usted es sabroso, o es porque a usted se lo piden. ¿Cuál es el origen de la corrupción? Y eso es bueno comentarlo, lo que dice Nelson. Eso está metido en el tuétano de nuestra idiosincrasia. Yo no creo que República Dominicana sea una situación distinta a la del resto del mundo. Yo creo que lo que faltan son mecanismos y real convicción para perseguir a los corruptos. Mira, 3 cosas para irnos a la pausa. No solo que Embraer cotiza en bolsa, sino que se ponen a inventar, comprando la empresa brasileña, pudiéndosela comprar a norteamericana. Claro, por ahí vino el conflicto. Por ahí de es que viene el claro, problema. Número 2, claro, el costo político y la ganancia. Leonel Fernández, ¿usted se acuerda del que está montado en un tucano, Leonel? Sí. Y que se lo sacaban a cada rato como expediente de corrupción. Apenas Leonel ya se desmontó eso. Apenas Leonel de su tucano. Se el hombre sí. Ahora que el hombre va a volar bajito. O sea que el más beneficiado de que descargaran y no encontraran políticamente es Leonel Fernández. Lo tercero, una cosa rara. Bueno, él fue que hizo sus tribunales. Mira los resultados ahí. Bueno, yo no diría eso, pero el costo, primero, no se pongan a comprar la empresa que no sean gringas. ¿Entiendes? Bueno. Y lo tercero es que una de las empresas aceptó su culpabilidad del Ministerio Público
pero también fue descargada. Nelson, o sea, ¿tú crees que los Oye, estadounidenses entienden hasta la la que corrupción? aceptó. Oye, esto, Yo te Catherine, pregunto, oye, Nelson, esto, las Catherine. empresas estadounidenses entienden la corrupción como un mero costo de hacer Pero negocio. claro, No, Ajá. ellos dicen lo contrario. Bueno, pero ellos dicen que no. Ellos dicen lo Ajá. contrario. Ellos dicen que no se puede utilizar la corrupción como un costo de negocio. Pero oigan esto, hasta la empresa que dijo que sí, que la sobornaron, hasta esa la declararon no culpable. Ajá. No encontraron elementos penales. ¿Le devolvemos para los 7 considerar. millones? No. Hay que devolverle los 7 millones a Embraer. Óigame, ese caso de los tucanos es una caricatura, igual Bueno, que el de Odebrecht. Y Odebrecht y de mucho más. Y los otros que Eso van a fue venir con él. cimentado, como dice la jueza, bajo la presión de la opinión pública. Porque mira, porque si no lo es, hay que decirlo, porque si no es una caricatura, hay que decirlo, entonces se ha hecho una terrible injusticia contra todos los imputados y entonces las lágrimas tienen sentido y el dolor tiene sentido porque Claro. si no Y ese hay discursito. elementos, tal y como ha dicho la justicia dominicana, entonces se ha cometido una Pero justicia entonces, terrible contra todos los imputados. ojo, pero entonces yo creo que Embraer ha cometido el mayor acto de condena, de autocondena, de harakiri que se haya cometido en la historia. Una empresa multinacional, extranjera, de un capital astronómicamente millonario, que cotiza en la bolsa, que tiene además un impacto económico en su imagen, ha dicho que sobornó y pagó multa por 7 millones de dólares a personas que han sido declaradas inocentes. Entonces yo creo que aquí el mayor daño se lo ha hecho Embraer a sí misma. Pero tú sabes- Embraer se ha autoflagelado. Y uno lo dice como chiste, pero eso duele. Porque nosotros estamos siendo testigos de la mayor desinstitucionalización del sistema de justicia de un país. Nosotros nos quejamos de Venezuela, nos quejamos de Mozambique, nosotros nos quejamos de algunas zonas de África. Nos quejamos cuando el tema de la corrupción en Brasil, nos indignamos cuando metieron preso a Lula, nos hemos indignado con el sistema político y justiciero de Haití. Hablamos de que los Ortega en Nicaragua deberían de abandonar el país. ¿Y nosotros? ¿Y cuál es la mea culpa que vamos a hacer nosotros? Yo creo entonces que debemos de devolverle los 7 millones de dólares a Embraer, que hay que devolverle su saco de papeles y decirle a Embraer, tenga sus 7 millones de dólares que usted ha cometido un error. Usted no le dio dinero a nadie, olvídese de eso, cambie su discurso. Tenga sus papeles, bote esos papeles, que usted no le dio dinero a nadie. En República Dominicana esos aviones se vendieron porque sí. Usted cometió un error, usted se soñó que usted le dio soborno a una gente en República Dominicana, porque aquí todos son inocentes. Mira, decía un amigo que yo cuando nos vamos para la pausa, tiro un bucapié para dejarlo en el aire. Dice la jueza, lo que leyó Yulisa, la jueza Arlene Ventura, que ellas no están, es un tribunal colegiado, para dictar sentencias salomónicas, para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político. Aquí se contamina todo con la política. ¿Cuál es el buscapié? Ahora está Danilo en el candelero y que lo están investigando. Danilo salió a la calle el domingo antepasado y ya lo están persiguiendo. El domingo va para Bonao el hombre. Por eso es que se contaminan las cosas. Se contamina, Porque sí. el Ministerio Público debió guardarse eso. Si está investigando a Danilo, déjelo ahí. No, porque entonces, ¿qué es lo que sucede? de las investigaciones no se habla, ¿cierto, Yulisa? Pero entonces que se contaminan, Normalmente no se se habla. contaminan los procesos. Ahora dice la No, jueza. y se vulnera el principio Nada más, de- se vulnera el nada más dijo principio de Danilo inocencia. que iba para la calle para que el Ministerio Pero no Público solo Independiente eso. diga que lo está investigando. Y se vulnera el Además, principio de inocencia. hay que Se decir. vulnera No solo- todo y se dañan los procesos. No solo el principio de inocencia, además el principio de oportunidad que tiene la autoridad en Claro. la investigación. Claro. Yo nunca había visto que el Ministerio Público dijera que estaba investigando a una persona y que todavía estaba en investigación porque no había conseguido elemento probatorio suficiente para acusarlo. La Eso es pata delante de los increíble. caballos. Metieron las dos patas en un hoyo. Regresamos con más de Despierta con CDN. Son las 7:59 minutos de la mañana. Qué gusto que estén con nosotros. Arrancando en esta parte del programa con un panel interesantísimo. Abordamos específicamente el proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad del honor, el nombre y la propia imagen. Se llama así textualmente. Su proponente es la
licenciada Melania Salvador de Jiménez, senadora de la provincia de Bauruco. Es un proyecto de ley que se ha aprobado en el Senado, en la Cámara Alta, y que tendrá que pasar al Congreso de la República también para que se le apruebe en 2 lecturas. Si eso ocurre, bueno, pues como saben, tendrá que ser enviado al presidente de la República para su rúbrica. En todo caso, estamos honrados de recibir en la mañana de hoy a Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, a Aurelio Enríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, y también a Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista. Los 3 caballeros que nos acompañan hoy debían estar acompañados también de la licenciada Melania Salvador de Jiménez, senadora de la provincia de Bauruco, quien lamentablemente se ha excusado. Era bueno tener su posición porque fue ella la que instrumentó el proyecto, la que tiene, como quien dice, el espíritu de la ley, que la llevó a ella a considerar que esto es un proyecto pertinente para la República Dominicana. Caballeros, buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. Déjame comenzar a mí con Percio. Protección al derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre. Ok, pero algo hay que hacer, Percio. Principalmente con las redes sociales. Algo hay que hacer. Bueno, yo creo que este es un proyecto malo de todo punto de vista. Porque no hay que olvidar que así como este es un derecho fundamental, o son derechos fundamentales que la Constitución ha previsto incluso que se normalicen mediante leyes, el derecho a la libre expresión también es un derecho fundamental. Diríamos que es un derecho troncal incluso para la condición humana, porque es a través de ese derecho que podemos expresarnos, no solo para quejarnos contra los funcionarios, ni para quejarnos, sino como ciudadanos. El lenguaje, el de señas, y puede ser la expresión dicha, puede ser el lenguaje. Y yo creo que este proyecto tiene, además, más que su contenido, que es peligrosísimo, porque es ambiguo, dejaría en manos de un juez, una instancia, hacer contigo lo que quiera, dependiendo cómo corran las aguas políticas. Este proyecto, a mi juicio, contiene algo que es mucho más delicado que las letras que contiene, que es la actitud de la clase política de resistirse a vivir en libertad, de respetarle la libertad a las personas y a la libre expresión, al ejercicio de la libre expresión. Fíjense que aquí han coincidido los 3 partidos que congresan en el Congreso. Se pusieron de acuerdo: PRM, Fuerza del Pueblo pocas veces, y Partidos Reformistas. Y en un tema sensible que el Constitucional ha trabajado profusamente en su contenido. Lo hizo en la Ley de Partidos Políticos, en la 3319, lo hizo en la 115, la Ley Electoral, lo hizo también eliminando aspectos importantes que conspira contra la libre expresión. Y lo hizo también con el recurso de inconstitucionalidad, donde se logró eliminar la prisión para el ejercicio periodístico de la Ley 6132. Y sin embargo, los legisladores insisten en poner trabas a la libre expresión. Y yo le digo a ustedes una cosa: ¿cuál es el peligro de las redes sociales? O se resisten a vivir con las redes sociales, o vamos a eliminar las redes sociales. Las redes sociales son una realidad del mundo moderno, de la tecnología y de la comunicación. Hoy, bueno, solo le prestamos atención a las redes sociales cuando alguien se siente insultado. Maltratan a las redes sociales a un legislador, a un funcionario público, o el funcionario público da razones para que la gente se exprese de manera a lo mejor airadas con él, que se maneje de manera inadecuada con él porque tal vez no tenga la educación adecuada para hacer una buena crítica, sino que simplemente lo insulta, al recurso del insulto. Por tanto, a mí me llama más la atención este tema, a la resistencia de los partidos y a la resistencia contra la libertad y a la resistencia de ponerle caso a las decisiones del Tribunal Constitucional, de no respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, que son transversales en todos los órdenes para todas las instituciones. Percio, cuando se habla del uso del buen nombre, de la intimidad, del honor, del uso de las redes sociales, parecería que estamos volviendo a vivir otra vez algo que ya habíamos vivido
cuando se intentó presentar una ley hace unos años, que un funcionario que parece que se saca la loto varias veces, cada vez que se presenta un acto de corrupción, también intentó que se protegiera el supuesto buen nombre de los funcionarios. En aquel momento se intentó que se sometiera periodistas y personas de la sociedad civil que hablaran en contra de funcionarios. Creo que todos ustedes recuerdan ese proyecto de ley. ¿Estamos otra vez frente a un intento como ese? Claro que sí, y por eso es que insisto, hay una resistencia a eso. Fíjense, ¿qué era lo que decía la ley de partido político? Que si tú insultabas o decías una campaña negativa, sí, una campaña en las redes sociales contra el buen nombre, que era candidato, tú podías ir presa 10 años. Sí. O sea que tú no podías decir nada de un político claro, en campaña. Y miren lo que les voy a decir. Ahí el intento de un blindaje, que yo creo que es lo que procuran los funcionarios públicos. Nosotros como Sociedad Dominicana de Diario llegamos a un acuerdo con el Congreso desde el 19 y ellos me entregaron a mí, en mis manos, alrededor de 20 proyectos que habían diseminado entre el Senado y la Cámara de Diputados, modificando la ley 61, 32, haciendo proyectos nuevos de diferentes cosas. Hicimos el siguiente acuerdo. Ustedes contraten 2 abogados, la Cámara de Diputados 2 abogados y nosotros vamos a poner un abogado. Y esos abogados tomaron esos 20 proyectos y nos elaboraron uno, que está hecho, lo tiene el Congreso. Con el compromiso de que una vez lo hiciéramos, tenían que convocar al Colegio de Periodistas para consensuarlo, a las escuelas de comunicación de las universidades que forman a los periodistas, y luego que lo abriéramos a la sociedad para que la gente opinara sobre el proyecto. Creo que llamaron al colegio, llamaron a las escuelas de periodismo, pero no han engavetado el proyecto. Después de ese acuerdo, surgió entonces aquel proyecto creo que era de Miriam Cabral, sobre la intimidad, el mismo tema, pero sobre los accidentados y los fallecidos. Y se aprobó la ley 192-19, que la promulgó el presidente Danilo Medina. Y ese proyecto, lo que decíamos, pero si estamos discutiendo esto, ¿por qué no incluimos toda esa parte que tiene que ver con la intimidad, con el buen nombre? Porque además son cosas muy subjetivas. ¿Cuál es tu honor? ¿Cuánto vale tu honor? ¿Cuánto vale tu nombre? ¿Cuánto vale tu nombre? ¿Cómo se define eso? Es decir, esas son cosas que no se pueden dejar de manera genérica, porque son los espacios que se abren a los gobiernos autoritarios. Así es. Es decir, eso es más delicado que el simple hecho de quererme limitar de manera individual. O como tú le dices a un medio de comunicación, lo que tú estás diciendo afecta a mi buen nombre, claro, aunque sea verdad. Claro. ¿Qué es noticia y qué es daño a un nombre? ¿Cuáles son las limitaciones constitucionales y de imagen pública que tiene un medio de comunicación para hacer noticia frente, por ejemplo, a un acto de corrupción, frente a un funcionario que transgrede los límites de la ley? ¿Hasta dónde es constitucional o inconstitucional? Y cuando el medio de comunicación está haciendo uso de una información verdadera para emitir o hacer de eso una información pública sin estar transgrediendo la ley. Sí. Pero eso es muy subjetivo, claro, porque hay personas que no quieren que un medio de comunicación los mencione de ninguna manera. Claro. Y entonces ahí sí que se complica la cosa. Cuéntenos ustedes. Bueno, yo quiero empezar diciendo en honor a la justicia. Hay un proyecto que coincido con Percio, el proyecto que fue originalmente sometido, es un proyecto que no pasaría el mínimo juicio de constitucionalidad, porque, entre otras cosas, es un proyecto que tiene un capítulo dedicado al establecimiento de tipos penales para delitos de opinión. O sea, digamos, yo creo que estamos en otro nivel ya de la discusión sobre ese tema. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, los estándares internacionales que sobre esta materia se han venido instalando como cosa bastante sólida en las últimas décadas, pienso que deberían ser tomados en consideración. Ahora, ese proyecto fue objeto de una
opinión técnica en el Senado de la República y lo que se aprobó en el Senado es muy diferente al proyecto originalmente sometido. Para empezar, se eliminaron los tipos penales y se habla siempre de el proceso civil tendente al resarcimiento de la honra, la imagen, la intimidad, etc. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo con eso? Es que es impertinente, por innecesaria la ley. Es que el ordenamiento jurídico dominicano pone en manos de los ciudadanos herramientas para la protección de todos esos bienes a los que quiere protegerse con esa ley. Es que la Constitución de la República Dominicana ha establecido la acción constitucional de amparo, el habeas data, como herramienta para que cuando tú sientes que alguien atenta contra tu... O sea, todos los derechos constitucionalmente consagrados están protegidos por la vía del amparo. Todos, sin excepción. Y si tu interés es que hay un problema, que un pronunciamiento difamatorio o un pronunciamiento que tú consideras que daña tu imagen, genera una lesión que puede cuantificarse económicamente, ahí está la difamación y la injuria legislación también. centenaria sobre eso. Miren, centenaria. Entonces es un proyecto impertinente, pero no solo es un proyecto impertinente, por eso que acabo de decir, sino riesgoso, porque como decía Percio, levanta las alarmas de cierto nivel de intolerancia instalado en las instituciones del Estado en la República Dominicana. Es verdad que hay una especie de salida de control con el tráfico de discurso en las redes, pero esa es una realidad con la que la sociedad dominicana y todas las sociedades tienen que aprender a bregar. O sea, nosotros no podemos poner en cuestionamiento el más importante desde el punto de vista de su impacto en la vida pública, de todos los derechos que ha consagrado la Constitución, que es el derecho a la libertad de expresión. Es que si se permite que la libertad de expresión pueda empezar a ser recortada por iniciativas legislativas que al final lo que pretenden es convertirse en elementos disuasorios del ejercicio de esa libertad, vamos como el cangrejo, ¿no? ¿Cuál es el camino para atrás? La tortuga. Exacto. El cangrejo. O sea, es hacia atrás que iríamos caminando. Entonces eso es lo que pienso sobre eso. Cristóbal Percio, Aurelio, creo que hay consenso en el sentido de que ya las leyes de la República Dominicana y sobre todo la Constitución que abarca todo en su artículo 44 y también en el artículo 49 establecen como principio no solamente la libertad de expresión como un derecho irrenunciable, como un principio básico de nuestra Constitución, sino también el derecho a la intimidad y a la personalidad y al honor de las personas. Sabiendo esto, teniendo este acuerdo, se presenta se nos presenta un problema recurrente, y es que con la irrupción de las redes sociales y con la versatilidad de los medios de comunicación actuales, tenemos una discusión que yo creo que vale la pena tener. Y es esta discusión sobre cuáles son los mecanismos con los que cuenta la sociedad para saber que a través de un tuit, para saber que a través de determinada programación se está vulnerando el principio de honorabilidad de las personas. No necesariamente todo el mundo ejecuta un proceso, Cristóbal, tal y como tú lo dices. Sí, la gente puede acudir a los tribunales, pero eso no necesariamente se hace por distintos factores que quizás no tengamos tiempo en el día de hoy. En el caso del Colegio Dominicano de Periodistas, ¿cuál es la discusión? ¿Hacia dónde se está caminando? Porque a veces se dice, bueno, en el estricto apego a lo que me dicta mi norma profesional como periodista, yo voy a hacer lo que me corresponde, que es tener las dos caras de la información, o por lo menos tratar de contrastarla, mantener la mecánica de la presunción de la inocencia y no convertirnos en jueces de manera apresurada o prematura, pero también hay una suerte de nuevos medios de comunicación que no respetan nada. Sí. Mira, esa es la parte, el problema fundamental que nosotros tenemos aquí. Nosotros planteamos, por ejemplo, que antes, unos años atrás, nosotros apenas teníamos, ¿cuántos? 10, 12, 15 canales que visiblemente
compartíamos. Ahora tú puedes tener fácilmente 1000 canales en el medio. Nosotros tenemos, por principio de periodista, tiene que hacer, ver la información, recibirla, contrastarla y luego informarla a la ciudadanía. ¿Qué pasa ahora? Nosotros tenemos una invasión pacífica y agresiva, con un libertinaje extraordinario, que te dice, te difama, que le importa un comino, como nosotros decimos en nuestro campo, tu vida, tu accionar de tantos, 50, 60 años, con una vida sana, una vida tranquila, cuidándote. Y una de esas personas que por lo general, casi nunca, no digo totalmente nunca, pero casi siempre son anónimas. Son personas anónimas o personas que no conocen ni el más mínimo de la consecuencia que puede traer una difamación, puede traer una afectación al honor, a la honra, a la intimidad de la persona. El artículo 49 lo dice bien claro, es decir, la libertad de expresión, y nosotros por principio, como colegio, la libertad de expresión, igual que lo tiene la Sociedad Dominicana de Diario, la Sociedad Interamericana de Prensa, por principio nosotros defendemos la libertad de expresión en todos sus escenarios. Ahora bien, yo soy libre de expresar mi pensamiento, hacer mi denuncia, pero debo también ser responsable porque esa libertad tiene un límite. Y ese límite es cuando yo le afecte el honor, la honra o difame en realidad a la otra persona. Que nosotros buscamos, y el Estado está llamado a buscar una solución y presentar una protección al que ejerce un periodismo apegado a la ética, apegado como manda la ley, pero también a aquella persona que tiene un nombre, que tiene una familia, que tiene una trayectoria, puede ser una empresa, puede ser un medio de comunicación. O sea, que en su lógica el Estado está fallando en la protección de esos derechos. Se está fallando porque ha habido un gran libertinaje, una gran cantidad de personas que no conoce realmente el rol que debe desempeñar un periodista en una información. Ahora, ¿cómo tú controlas la parte de las redes sociales? Las redes sociales te dan una cantidad extraordinaria y nadie sabe dónde está el servidor de donde tú te has inscrito en esas redes sociales, porque no son dominicanas en su gran mayoría. Entonces, la parte fundamental que nosotros hemos planteado y lo hemos reiterado es que antes de este proyecto, por ejemplo, nosotros nos los informaron, nos mandaron el proyecto, lo leímos y le dijimos había una reunión pautada con nosotros como colegio, le dijimos, este proyecto en parte censura, limita la libertad de expresión, tiene autocensura, tiene discrecionalidad en la materia, creo que en el artículo 5 o 13 me parece, en la que deja a un juez a colocar a su libre albedrío una sanción, y nunca puede ser. Por suerte, en la anterior propuesta se eliminó la parte penal, porque nosotros entendemos siempre que nadie por el derecho a la palabra debe ir ni un solo minuto preso. Pero yo entiendo que debe haber más consenso, más apertura, mayor consulta, porque de nada hacemos con hacer un proyecto de ley y que en el Tribunal Constitucional, como pasó con las dos leyes de partido, se caiga por inconstitucional. Estos proyectos no solamente son ha habido como 4 proyectos que ha intentado hacer sobre el derecho a la intimidad, el honor y el buen nombre de la persona. Uno de los primeros, creo que eso me parece, fue el que presentó José Rafael Vargas, que además de senador, abogado, un periodista, un presentó muy sucinto. Luego lo presentó creo que Charlie Mariotti, otro. Y esos proyectos trataron, cuando nosotros le propusimos en las discusiones que teníamos con el proyecto de ley de difusión, del cambio de la ley 6132, nosotros le planteamos por qué todos estos proyectos no se funden uno solo, como se fundieron la cantidad que teníamos. Por eso tomó como 20, yo creo que eran más de 20 proyectos de ley de expresión y difusión de pensamiento que se hacían, cada quien que entendía que les afectaba su derecho, preparaba un proyecto de ley para afectar el libre ejercicio del periodismo.
de afectar realmente la libertad de expresión que tiene la mayoría, que deben tener todos los ciudadanos y que está consagrada en la Constitución de la República. Mira, este proyecto tiene un origen raro. Sí. Lamentable que no esté aquí su proponente. Ella se excusó en el último momento ayer. Dijo que tenía otro compromiso. Y como también es extraño la manera como lo aprueban los principales partidos. Ahora, no creo que esto pase por el Ejecutivo. No lo creo. Conociendo al presidente, conociendo al partido. Maldonado, ¿en qué punto debe parar esta discusión? Claro, con el obvio rechazo a este proyecto. Encaminarnos hacia el perfeccionamiento de las legislaciones vigentes. ¿Cuál es el punto, el puerto al que debe llegar esta discusión, que debe resultar provechosa? Ayer el senador Bautista Rojas Gómez, de la Fuerza del Pueblo, nos confesó que habían metido la pata, se habían equivocado en el Senado. La ley, lo firmaron. Que no lo leyeron. E incluso llegó a decir que más o menos se votó por solidaridad. Es decir, te gestiono, te solicito. La aprobaron sin leer. Pero que después que han surgido las críticas, ellos se han dado cuenta que metieron la pata y que lo vi arrepentido del proyecto. En la Cámara de Diputados ha surgido un movimiento de diputados, diría, saludable, porque han adelantado que no van a aprobar ese tipo de proyectos. Y uno, el Senado, lo tenía siempre como un refugio de reserva de que algunos excesos de la Cámara se podían corregir allí. Pero la cosa ha comenzado al revés, por eso es más delicado el asunto ahora. Yo creo, Nelson, que ese es un proyecto que debe cesar. Ojalá se muera en la Cámara de Diputados. Porque si llega al Poder Ejecutivo, lo único que el presidente pudiera hacer es vetarlo con los procedimientos constitucionales, hacer las observaciones y regresarlo para que ellos finalmente lo aprueben o lo rechacen, lo que diga el presidente. O quedaría el recurso de la inconstitucionalidad. Pero yo creo que sería casi un absurdo que el país viva atacando las iniciativas legislativas porque los legisladores, es decir, la clase política, persiste en no querer asegurar, garantizar derechos esenciales para la libertad de expresión, para la libertad del ejercicio. Aquí no hay ningún espacio en que alguien te pueda ofender que tú no puedes introducir un recurso de defensa, de demanda. Incluso, no sé si ustedes han observado que algunas personas que han cometido algunos excesos en las redes, de manera individual, personas han persistido y aparecen ellos después disculpándose en público. Porque los mecanismos existen. Claro. Insulta al presidente, a ver si tú no vas a aparecer. Por mucho que tú te escondas en una cuenta disfrazada. Porque las computadoras, como los seres humanos, tienen un ADN. Es exclusivo. Técnicamente te persiguen y se sabe el origen y dónde salió. Lo que pasa es que a veces los ciudadanos no tienen la iniciativa o no tienen la colaboración del propio Estado, los mecanismos del Estado, para detectar el origen del mensaje y de dónde salió y determinar el responsable. Por tanto, el país no puede atentar contra ese ambiente de libertad pensando en que a alguien lo van a ofender. En Estados Unidos, por ejemplo, que es siempre la gran referencia de la libertad, no existe ley de control a la libre expresión, ni se permite constitucionalmente que surja. Ahora, ¿quiere eso decir que un ciudadano estadounidense no puede demandarte cuando tú le dañas su nombre? Claro que lo hace. Pero el derecho estadounidense, que más bien por derecho consuetudinario, más basado en la costumbre, tiene como principio tres cosas que se tienen que conjugar para tú conseguir una sentencia. Primero, que tú hayas dicho una mentira, que la haya dicho con el propósito de dañar, y que el daño que tú procurabas se haya concretado. Si esos tres elementos se conjugan, normalmente un tribunal te condena por difamación, por injuria, por daño. Por tanto, yo creo, Nelson, que nosotros lo que tenemos que aspirar es a que el país tenga garantía de la libertad de expresión. Si no hay libertad, todo está en riesgo, todos los aspectos están en riesgo.
Y el tema de las redes sociales no es dominicano, el tema de las redes sociales es universal, es un tema universal. Si en algunas sociedades con más cultura hay un manejo más adecuado, que aquí no lo hay. Pero en Estados Unidos, ¿cuál fue el tema de las elecciones de Donald Trump? Fue las redes sociales. Cuando Zuckerberg fue al Congreso, fueron las redes sociales. Cuando los rusos han aparecido... Incluso esas redes sociales vulneraron principios de libertad de expresión de algunos en aras de otra cosa, ¿no? Pero fueron llamados. Cuando los Wikileaks estaban revelando informaciones que el Estado ocultaba, entonces la gente tiene derecho a Cristóbal, Percio, Aurelio, nos queda muy poco tiempo, perdón que te interrumpa, Percio, pero a mí me gustaría, porque además así lo hemos nombrado como parte del debate, en aras precisamente del debate, ¿creen ustedes que esta es una propuesta legislativa en contra de los medios de comunicación para calificarla como mordaza? ¿Es justo calificar a esta legislación como ley mordaza? En aras de conculcar el derecho primario, no solamente de la libertad de expresión, sino también de la libertad de prensa y el libre ejercicio de los periodistas, específicamente a lo que nos corresponde. Empiezo con Cristóbal. Yo creo que la legislación propende, sea porque así se haya pensado intencionalmente o por sus consecuencias, a la censura, al establecimiento de un clima de censura previo. O sea, la gente se asusta. La gente se asusta cuando todos los meses, cada 2 años, hay un proyecto de ley para limitar la libertad de expresión. Y quiero repetirlo, nosotros lo tenemos en el Código Penal, en la Ley 6132, en la Ley sobre Delitos Electrónicos, en el Código Civil, en la propia Constitución, en la Ley 137 11 de los procedimientos constitucionales, herramientas de protección de absolutamente todos los derechos. Y las que mencioné son herramientas de protección específicas de el honor, el buen nombre, la intimidad. Es decir, nosotros no necesitamos una ley, otra ley. El único sentido de una nueva legislación es atemorizar. Y el atemorizar y el atemorizamiento a lo que lleva es a la censura, y la Constitución dominicana prohíbe cualquier escenario que propenda a la censura. Pero yo veo una posición quizás errada o extraña, pero yo siento que este proyecto a los periodistas profesionales, a los grandes medios, a los que se cuidan, no creo que esté dirigida, porque si tú te das cuenta, está dirigida a aquellas personas que son difamadores por excelencia, aquellos que no son periodistas. Aquí, por ejemplo, un medio de gran envergadura, por ejemplo, como el Nuevo Diario, los grandes medios que están aquí adelante, quizás no sea tan afectado, porque las informaciones que emite un periodista o un medio de información rara vez te afecta o te daña una honra, una moral o te difama, porque también ellos saben su consecuencia. Ellos saben su consecuencia que te pueden también demandar. Ahora, yo creo, vuelvo a reiterar, que debe estudiarse a fondo si no es necesario, porque yo sé que hay muchos mecanismos, Cristóbal, que protegen lo que es la intimidad, pero hay un temor para eso, una desidia, una falta de seguimiento, una falta de justicia, a que la gente no prefiere quedarse con el mal nombre, con su afectación, a su honor, a su honra, que ir a un tribunal, porque muchas veces se pasan años y no les resuelve nada, lo que hace que perder el tiempo. Yo creo que siempre hay bueno decir lo siguiente. El derecho a la libre expresión no nos corresponde como periodistas, no corresponde como condición humana. Este es un derecho de los ciudadanos, de ciudadanía. Por tanto, nosotros en nuestro oficio lo ejercemos con mayor plenitud, porque tenemos las herramientas, tenemos los medios para transmitirla, pero es un derecho de los ciudadanos. Cuando se coarta la libertad, están en riesgo los ciudadanos y estamos en riesgo los medios que ejercemos esa profesión. Por tanto, este es un tema sumamente delicado. Yo creo que la descripción que Cristóbal hacía es muy descriptiva. Es un atentado, claro que se puede llamar una ley mordaza. Y yo recuerdo, y esta es una lucha vieja de que está la humanidad y existe el poder. Aquella famosa historia del poeta John Milton en 1643,
en la que la discusión por separarse de su mujer que lo había abandonado, lo que les respondieron fue con castigarlo porque era un inmoral. Y esa discusión generó lo que se considera el primer tratado del divorcio en materia jurídica. Es decir, yo creo que esta es una lucha consistente, que no termina además, porque el poder siempre tratará de establecer controles sobre el ejercicio y de aprovechar de la situaciones para que resulten bonitas. Déjame apelar a la capacidad de síntesis de Cristóbal, características, y hacer con producción lo que hacen algunos funcionarios, que se disgustan y hacen chembita. Sí, dame los 30 segundos. Sí, los 30 segundos. Ellos no segundos. pidieron que terminara. Uno, y más lo que estamos al frente de medio, tenemos criterio para manejar esto. Este criterio: la vida privada de un funcionario es de interés público cuando tiene que ver con sus funciones. Siempre. ¿Es así? Sí, absolutamente. Así. Lo que pasa es que los funcionarios, y además los funcionarios públicos, tienen que acabar de entender que su opción por ser funcionario público los coloca en una situación peculiar respecto a este tipo de situaciones. Inclusive por eso se llaman PEP. Más tolerancia. Por eso Tienen son que nombrados tener PEP. Más tolerancia. Políticamente expuesto, hasta los bancos le dan una categoría principal diferente. Viene por la ley de lavado. Claro. Viene por la ley de lavado. Ah. Sí, es así. Entonces, es autoritarismo, señores. Autoritarismo. Es autoritarismo, porque Además, detrás de todo esto, la discusión es sobre la calidad de la Es democracia. que parecería que hay un debate inocente sobre esta propuesta. No lo parecería. es. No. Porque evidentemente es lo que estamos hablando. Todo el mundo está de acuerdo en que se cometen excesos Sí, sí, con sí. las redes sociales, que cualquiera dice cualquier cosa, que fulano le llama ladrón. Y entonces la mesa está como quien dice servida para introducir proyectos que pueden Pero además, ser la una Constitución es una muy violación clara. de la libertad de Los expresión. medios tenemos derecho al acceso a la información pública y a la privada de interés público. Sí, así es. Pero eso tiene sus reglas. Claro. Tiene sus reglas de acceso y tiene sus reglas De de difusión, totalmente. Es así. Entonces parecería que es inocente, pero cada cierto tiempo hay un intento inocente de limitar la libertad de expresión. Es así. No, gracias, señores. Advierto en Aurelio como una zurrapita ahí. Sí, como una cosita advierto, porque seguiremos discutiendo. Aurelio lo convencieron. No, está bien. Eso es parte del debate. A ti te convencieron. Aurelio quiere los colegiados. A los colegiados, pero eso es otro debate también importante. Claro. Gracias, caballeros. Gracias a Feliz ustedes. día. Continuamos. Me dirán algunos televidentes, pues el Día de las Madres ya pasó. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de las madres? No. Debemos hablar de ella todos los días. Todos los días hablar de las madres, pero en este caso vamos a hablar de un programa de Banreservas, cuyo nombre es Vacaciones Felices Madres 2022. ¿De qué se trata? Para hablarnos al respecto tenemos a Robinson Portorreal, el director senior de gestión de negocios personales, y además a Doris de la Cruz, oficial de alianzas comerciales. Buenos días, dama y caballero. Muchísimas gracias, mis estimados. Decirle que ciertamente estamos en mayo. Mayo es el mes de las madres. Usted dirá, pero ya el Día de las Madres pasó el domingo. Bueno, pero siempre hay la oportunidad para complementar el regalo de mamá. Y justamente en Banreservas hemos hecho una alianza público-privada donde 4 partes estamos formando lo que es una propuesta de valor para las madres. ¿Qué hemos hecho? Nos juntamos lo que es la cadena de hoteles, las agencias de viaje, el Ministerio de Turismo y el Banco de todos los dominicanos. De esta forma hemos logrado un programa de financiamiento con unas condiciones únicas. ¿Para qué? Para que mamá reciba unas vacaciones desde cero. ¿A qué me refiero de unas vacaciones desde cero? Ustedes han visto cómo el país ha sido reconocido por su manejo en el turismo, por su manejo también ante la pandemia, y es el momento de que la familia disfrute con mamá estos destinos turísticos que son únicos, vibrantes y que son genuinos y autónomos de nuestra República Dominicana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una serie de beneficios que quiero citarles. Nosotros tenemos 6 beneficios que van desde 0 hasta 5. ¿Qué les parece si conocemos esos beneficios primero que va a tener mamá en este programa? Y vamos a comenzar con... Beneficio 0. 0 tasa de interés. ¿Tú te imaginas que te den un préstamo y no te cobren interés, ni comisiones, ni gastos de cierre? No hay ningún tipo de gasto oculto. Y como si esto fuera poco... Beneficio 1.
Déjeme decirle, cero inicial. Por lo general, cuando te van a dar un préstamo, tú tienes que poner algo. Te estamos financiando el 100% del paquete. Si tu paquete son 24,000 pesos, te vamos a financiar con un préstamo los 24,000 pesos. Continuamos. Beneficio 2. En el beneficio 2 tenemos más de 100 agencias afiliadas. Elige en qué agencia operadora de turismo tú quieres buscar tu cotización y te lo vamos a financiar. Continuamos con Beneficio 3. 6 y 12 meses para pagar. Si es un paquete de 24,000 pesos, lo pones en 12 meses. ¿Cuánto vas a pagar? 2,000 pesos mensuales. Es decir, que es el momento de que mamá reciba unas vacaciones desde cero. Continuamos con El beneficio 4. Señores, Banreservas está en todo el país. Tú vas hasta Pedernales, ahí estaban reservas. Vas a Sabana de la Mar, ahí estaban reservas. ¿Saben por qué? Porque llegamos desde Nisibón hasta Dajabón. Sí, estamos cubriendo de punta a punta todo el país. Entonces, nuestras más de 300 oficinas facilitan de que te autocalifiques donde sea. Y la novedad, el Beneficio 5. En el beneficio 5 te puedes autocalificar por las vías digitales. Tenemos 4 vías digitales de autocalificación. Y quiero que Doris les cuente cómo te vas a autocalificar ahora mismo. Señores, ¿qué estamos haciendo? Esto es hasta hoy, hasta el 31 de mayo. Usted se va a calificar digitalmente, va a llenar su solicitud. ¿Y cuándo me hospedo? Te pones de acuerdo para disfrutar junto a mamá tus vacaciones, ya sea en junio, julio, agosto, septiembre. Tú decides cuándo te hospedas, pero tienes que autocalificarte ya. Cuéntame, Doris, ¿cómo se autocalifica el buen dominicano? Es bien sencillo. Para autocalificarte simplemente mandas un mensaje a nuestro WhatsApp. 809-960-2120, 809-960-2120 y vas a enviar 3 simples informaciones: tu número de cédula, el monto de tus ingresos y la cotización del paquete vacacional al cual te quieres dirigir. Dirás, ¿cómo consigo la cotización de mi paquete vacacional? Pues fácil, accedes a nuestro portal web www.banreservas.com/vacaciones felices. Vas a encontrar una de las agencias aliadas porque tenemos más de 100 agencias aliadas en este esfuerzo para que mamá disfrute de unas vacaciones desde cero. Pero eso no es todo, amigos. También tenemos otros canales como son las oficinas comerciales a nivel nacional. Puedes dirigirte a una de ellas y recibir atención de uno de nuestros agentes, y también puedes llamar a nuestro centro de contacto, el 809-960-2121. Robinson, quiero, hasta ahora, ¿cuál ha sido la recepción de la gente, la receptividad? ¿Cuántas solicitudes han recibido? ¿Cuántas personas se han autocalificado? ¿Qué balance tienen? Bueno, yo estoy muy feliz porque nosotros hemos recibido más de 2.500 solicitudes para hospedarse en nuestros hoteles. Imagínate cuántas familias, 2.500 familias hasta ahora, han estado aplicando para irse para nuestros hoteles. Tú sabes que hay diferentes etapas del turismo y este es el mejor momento porque cuando la ocupación está en un 95, 96, ese otro porcentaje, qué bueno es que el buen dominicano disfrute de lo que tiene nuestro país rico en belleza. Los lugares a donde más han solicitado la gente, ¿cuáles son los puntos de más atracción? Tú sabes que dependiendo del segmento o las preferencias, no estamos teniendo personas que quieren hacer turismo en Punta Cana, Bávaro. También estamos viendo una alta demanda por lo que es la parte del turismo ecológico. Tú sabes que también si quieres quedarte en una cabaña, en Jarabacoa, también mucha gente viajando hacia los polos turísticos. No sé si viste lo que está pasando en Cabo Rojo. Mucha gente quiere ir para allá. Después que vieron esas imágenes, nos están solicitando ese turismo de montaña. También lo estamos financiando. Y ciertamente en el país hay para todos, en el banco de todos los dominicanos. Mamá nos crió desde cero, nos formó desde cero, nos educó desde cero. Se merece unas vacaciones desde cero. Bueno, qué bueno. Bueno, Robinson, Doris, un placer. Me gustó como rimó lo de Dajabón. ¿De dónde es eso? De Nisibón hasta Dajabón. Sí, porque tú sabes dónde está Lagunas de Nisibón. Sí. En la puntita de allá de la Altagracia. Y si vas a Dajabón, ¿en qué otra puntita está? Sí, de extremo a extremo, cubriendo toda la geografía nacional. El banco de todos los dominicanos. Bueno, ya lo saben, ahí están las vacaciones felices Madre 2022 con muchas facilidades. Además se acabó el tema porque recuerden que el Día de las Madres cayó un par de días antes que el fin de mes. Entonces hubo mucha gente que no pudo darle su regalito a mamá, así que vayan, pueden autocalificarse hoy para que disfruten de este beneficio y no se preocupan tanto por el asunto de la quincena. Gracias, Robinson. Gracias. Un placer. Gracias. Feliz día.
Estamos de vuelta, despierta con CDN, 8:55 de la mañana y llega Samuel Guzmán con sus noticias que queman las redes. Samuel, buenos días. Buenos días, Yulisa. Me encanta que usted me presente porque lo hace como con una alegría y con un entusiasmo mucho mayor a cuando me presenta el señor Nelson Rodríguez. Hay que designarla para que usted sea la presentadora oficial de este segmento. Amigo, tenemos poco tiempo. Como que no le gustó el comentario, aparentemente. Tú vienes a mi casa a agredirme a mí. Buenos días de todas formas, profesor. Buenos días, amigos. Señores, tenemos que comenzar, como todavía estamos en el último día de este que ha sido el mes de las madres. Hay que comenzar hablando, y aunque suene extraño, vinculando este caso de un intento de robo por parte de un par de desaprensivos en Santiago, a una joven estudiante que terminó apelando a su mami para que la dejaran tranquila. Escuchen ustedes este video y véanlo también. Ay, qué Mire, yo no sé si fue el poder de evocar el nombre de su mamá, aparentemente estaba cerca de su casa, o el hecho de que los ladrones eran un poco, por suerte, un poco muy torpes, porque fíjese que había hasta una especie de discusión de quién iba a manejar la pasola cuando se iban. Sí. Pero por suerte a este estudiante de odontología, según la información que me pasan en Santiago, no fue posible sustraerle sus pertenencias en esta vía pública. Fíjese, él se va, el otro se queda con la pasola y cuando vuelven hay como una especie de discusión, no se ponen de acuerdo quién es que va a arrancar, porque el de negro como que no es muy experto en eso del robo. Mire. Parece una escena del Chompira y el Guajinay, era los personajes de... Pero ellos andan hasta sin mascarilla. A la franca. Sí. Y no por el asunto del COVID, sino porque nos están protegiendo el rostro, profesor. Y de ahí vámonos a un caso más bonito. Ustedes saben que todos los dominicanos estamos celebrando recientemente el hecho de que Horford está en la final de la NBA, el primer dominicano, y este video viral de Amelia Vega a principios de semana ha levantado una disyuntiva, una discusión, pero escuchemos el video primero para refrescar la memoria. Van a ser las 2 de la mañana y yo tengo como un gozo, como una cosa que la verdad yo no puedo dormir. Ya me han dicho que el té de camomila, que no puedo porque me pone más agitada. Yo soy al revés, pero me dijeron del de tilo y no tengo, que lo voy a comprar porque para la final lo voy a necesitar aparentemente. Nada, ya casi llega, ya estoy en pijamadita, pero no creo que vaya a poder dormir. De verdad que estoy muy feliz, muy agradecida con el Señor. Qué hermoso, ¿no? Fine, here we go. First Dominican in the final. Entonces, profesor, dicen la gente, que los usuarios de las redes que no perdonan una, que ya entienden por qué que hay 4 muchachitos que tienen. Tienen 4 niños preciosos. 4 muchachitas preciosas. Pero yo le tengo uno más tierno. Cuando ganaron, ¿sabes con qué lo operó ella? Sí. Con un chivito, con mucho orégano. Exactamente. Con mucho orégano. Pero oiga esto, profesor, oiga esto. Sí. Dice la gente, bueno, si cada vez que Horford gana un título importante, Amelia lo espera en Batica a las 2 de la mañana, podemos pronosticar que por lo menos 6 o 7 muchachitos se integrarán al batallón. Yo no sé qué entienden ustedes, también la gente a veces... Ellos pueden tener 17 que quieran. Ellos pueden tener una docena. ¿Verdad que sí? Son padres espectaculares, tienen niños preciosos, tienen con qué tenerlo. Y como no usted que se lo va a mantener. Ellos tienen con qué, que le den para allá. Ay, Dios que tengan 12 si quieren. Pero a mí me encantó el hecho de que lo esperara a las 2 de la madrugada despierta. A mí me gustó ver cocinar un chivo ahora. Un chivito. ¿Y será liniero? Yo no sé cómo son allá. No sé si ellos están viviendo en Boston. Liniero de Atlanta. Están en Boston. Pero por ahí no le ponen clavito detrás de la oreja al chivo. ¿Y para qué? El tornillito. Mucho orégano. No. Mira, muchacho. Profesor, por último, hablando de profesor, tenemos un profesor que se ha hecho viral por su forma creativa de explicar una clase sobre sexualidad. Vea cómo ha utilizado un estudiante en forma de órgano sexual masculino para mostrar la manera correcta en la que se coloca, un preservativo.
Escucho. Muy bien. Hay unos que son inclinados hacia atrás, otros son inclinados hacia arriba, hay otros que están de ladito, y finalmente esto que están viendo es una erección grado 4, ¿sí? No significa, está duro, ¿sí? Así le hacen, ¿no? Si yo lo empujo, Ay. hay unos que así lo hacen así hasta para probar. Ay. Entonces, ¿qué sucede enseguida? El pene, pues obviamente con el aéreo. Ahí tienen ustedes la creatividad de este maestro, aplaudida por algunos, rechazada por conservadores, bueno, de todo un poco. Mientras tanto, ahí está la clase más que explicada. ¿Usted entendió el concepto, profesor? Yo lo entendí. Perfectamente. Ay, pues ahí Poco creativo me pareció. Porque... Claro que sí. ¿Poco creativo? Sí. Poco, que tú querías que fuera más creativo. ¿Y qué le faltó? ¿Qué le faltó, profesor? ¿Y qué usted quería? Quería el acompañante, profesor. ¿Y qué era lo que quería? No, pero hay muchísimas maneras. ¿De qué tú lo querías? ¿De colores? No, vámonos de aquí, vámonos. Mejor Hasta mañana. Samuel, adiós.